Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Y desde que Daniel y Mari empezaron la obra aquí con Jeremy y Ana Ruth, pues hemos tenido un deseo de venir y ver. Y lo que vemos es que Dios está con ellos, tienen la palabra del Señor, están trabajando conforme a su voluntad y que este solo es el inicio. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Este solo es el inicio y quién sabe hasta dónde van a llegar en el reino de Dios. Porque Dios ama Oaxaca y todavía hay mucha cosecha aquí en Oaxaca. Y además se me hace que Oaxaca es uno de estos lugares en donde Dios levanta obreros y los lanza hasta los confines de la tierra. Y entonces yo sé que hay muchas buenas cosas por venir. Y como dijo Daniel, en ocasiones dice, ay, los veo como papás y yo le veo como hijo y le he amado mucho, le he querido matar 2, 3 veces, pero esto pasa con todos los hijos que tenemos, ¿sí o no? Y pues ya Maricela pues ya es otra cosa, es muy tranquilona y yo creo que ella es la persona pues, más cuerda, ¿no? Pero tras de cada loco hay una buena mujer y que tiene las riendas y cosas así, ¿no? Estoy más o menos atinándolo. Demasiado. Así pasa con mi esposa. Ya, ella me acompaña porque teme lo que podría hacer si estuviera a solas. Me acuerdo una vez, hace años, me fui a Nueva York y nuestro hijo y nuera tuvieron un niño. Y entonces Patty no estaba conmigo, pero yo me fui a Nueva York porque iban a dedicar el niño. Y bueno, yo pensando, bueno, vamos a dedicar el niño, pues voy a sacar la mejor camisa que tengo. Y estábamos en la parte norte de Nueva York, era el invierno, y la mejor camisa que tenía era una camisa hawaiana. Y entonces pongo mi camisa hawaiana, listo para ir a la dedicación del niño, y luego oigo a mi nuera desesperadamente hablando a mi hijo, Jona, tu papá está por ir, pero trae una camisa hawaiana, y estamos en Nueva York, gente muy conservadora en las regiones frías. Y luego pues me puse a pensar, pues por algo oí la plática, ¿no? Y cambié la camisa, pero sí, por eso me acompaña, para que no me vaya a extraviar yo. Pero hay días que la película es Roberto desencadenado. Y estoy seguro que pasa lo mismo con Daniel y con Jeremy también. Bueno, no voy a decir más. Mira, tomando en cuenta que me toca predicar 4 veces, anoche una vez y hoy 3 veces, les voy a decir la verdad, no me gusta predicar la misma palabra 4 veces, me aburro. Y entonces, no porque la palabra es aburrida, pero simplemente tratando de hacerlo. Entonces, en esta sesión voy a predicar algo diferente a lo que prediqué anoche. ¿Me pasas mi botella de agua, Pati? He estado batallando con alergias un poco y entonces, pues, aquí estamos. Yo les tengo una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una vida de oración mejor que la que tienes ahorita? Unánime. Todos levantaron la mano casi. Y yo creo es que porque todos nosotros sentimos, número 1, que la oración es importante. Y yo digo, pues la Biblia es importante, vamos a hablar de la Biblia. Pero la oración tal vez es la cosa más importante que puede haber en la vida cristiana. La vida cristiana empieza con una oración. Y es cuando, Señor, pues entrego mi vida a ti, vente tú a mí. Y bien puede ser que nuestra vida termina con una oración. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y al fin de cuentas, la oración es un pilar fundamental de lo que es la vida cristiana. El que aprende a orar va a prosperar. El que descuida la oración va siempre a andar en un nivel inferior de prosperidad en Dios, porque no está buscando a Dios. Y necesitamos aprender a buscarle entendiendo que si le buscamos, le vamos a hallar.
Y entonces en esta mañana me gustaría hablarles un poco en cuanto a cómo enriquecer su vida de oración. Se puede, ¿está bien? Se puede. Y yo les invito a que hablen sus Biblias al Salmo número 1. Y yo voy a leer todo el Salmo y luego vamos a hacer unas observaciones. Pero el Salmo número 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu. Te doy gracias por este deseo para la oración que tú has engendrado o encendido en lo más profundo de nuestro ser. Porque como dice el salmista, como el ciervo brama por las aguas, así mi corazón clama por ti. Este sentir que tenemos, este deseo que tenemos, tú lo has puesto en nosotros. Porque lo profundo clama a lo profundo. Y Padre, pido ahora mucha gracia para poder compartir algunos tips aquí en cuanto a cómo enriquecer nuestra vida de oración, porque una vida de oración enriquecida es una vida de comunión contigo enriquecida. Yo te pido mucha gracia ahora para hablar y gracias sobre todo los que están presentes para oír. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tiempo. Ahora, estamos hablando de la oración. Desde tiempos antaños, el libro de los Salmos ha sido el libro principal de oración para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos contiene oraciones. Aquí encontramos oraciones de David y de otras figuras de la historia bíblica. Aquí encontramos alabanzas y adoraciones de estas personas. Hasta encontramos quejas de estas personas. Encontramos hasta oraciones en donde dicen: Señor, pues ya, acábale a mi enemigo. Y al fin de cuentas, el libro de los Salmos siempre ha sido el libro de oración y de adoración de la iglesia. En tiempos antaños, no en nuestros días, pero en tiempos antaños, las iglesias pues no tenían a los grupos de alabanza como nosotros tenemos. Y en las iglesias ellos cantaban, pero cantaban. Sí, no solo era un libro de inspiración para la oración, pero cantaban los salmos como himnos. Y era un libro, vuelvo a decir, de oración y de adoración. Y ya entre más saturada que era el pueblo de Dios con estas oraciones y alabanzas, pues más sencilla había en el corazón de ellos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces había más sustancia, más fervor. Hoy en día no leemos tanto los salmos y lamentablemente no somos como nuestros antepasados, en donde ya no cantamos los salmos ni cantamos los salmos. No los oramos así. Pero en tiempos atrás, este libro de los salmos era el himnario, el librito de coritos, entiendan. Y ellos todos se fijaban allá y cantaban esas cosas. Y ahora voy a decir esto. El salmo que tú y yo leímos, el Salmo 1, en un sentido no tiene nada que ver con la oración. Porque el tema del Salmo 1
no es la oración, sino es la palabra de Dios. Y entonces uno dice, un momentito, si el libro se trata de la oración, la adoración, etc., ¿a qué se debe que el primer salmo no menciona la oración, sino que menciona la palabra de Dios? ¿Me estoy explicando bien? Ustedes que conocen el libro de los salmos, a lo mejor no lo han pensado, pero el salmo número 1 no está dedicado a la oración, está dedicado a la palabra de Dios. Y uno dice, un momentito, este es un libro de oración. ¿Por qué encontramos aquí el primer salmo y a un salmo con referencia a la palabra? Y lo vamos a explicar, y luego vamos a explicar la relación entre lo que es el Salmo 1 y lo demás del libro, lo que es el Salmo 1, la palabra, y todos los demás salmos y lo que es en sí la oración. Aquí dice esto, fíjense lo que dice. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que en el primer lugar no hace las siguientes cosas. Y vamos a pensar un momentito. La palabra bienaventurado, ¿qué quiere decir? Que solo está bendecido, o no puede referirse también a la condición del corazón del hombre. Bienaventurado, contento, feliz, satisfecho, estable, completo, voy a decir, en su ser. Hablando de una llenura de carácter, de peso en el corazón de uno. Bienaventurado es el hombre o la mujer, llena, contenta, satisfecha, feliz, alegre. Bienaventurado es la persona que en el primer lugar que no anduvo en consejo de malos. En otras palabras, no anda conforme a las filosofías de este mundo, no recibe consejos indebidos de la gente a su alrededor que no conoce a Dios. Porque fíjense lo que voy a decir. Si yo ando con Dios y mi corazón está lleno y estoy contento, pero de pronto comienzo a recibir consejos de las personas que no conocen al Señor y yo aplico los consejos suyos en mi vida, lo que van a hacer es esto. Estos consejos van a apagar la presencia y la plenitud de Dios en mi alma. ¿Me estoy explicando bien? Tenemos que tener cuidado en cuanto a las filosofías y ideas que nos conducen hacia la vida. Porque muchas veces las cosas que nos dicen no nos conducen hacia la vida, nos conducen hacia la muerte. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si tú tienes la vida de Dios adentro de ti y andas bien, pues no tomes los consejos de los malos, porque los consejos de los malos pueden matar la vida de Dios que tienes adentro de ti. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Yo me acuerdo cuando yo era más joven que soy el día de hoy, que recién convertido, yo tenía el gozo del Señor en mi ser, me sentía muy contento y satisfecho, bienaventurado, pero vendrían momentos cuando mis ex amigos no cristianos me invitaban a ciertos eventos. Y entonces yo como cordero, me fui como el cordero al matadero. Y luego cuando me fui con ellos las cosas no me salieron bien. Ni estuve las mujeres de la violencia, porque de pronto yo voy con ellos y ellos están hablando de las mujeres, de la violencia, de la droga, queriendo pelear, queriendo emborracharse, drogarse. Y ahí estoy yo. Y si yo cedo a lo que ellos quieren hacer, voy a destruir la vida de Dios adentro de mi alma. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y te invitan por ser buena gente, pero te invitan para hacerte tropezar. Y el fin es, si tú caminas en estos caminos con ellos, tú mismo vas a dejar que la vida de Dios adentro de ti te destruye. Es tan fácil si fueron dos ratas, ¿no?
y ahí está el veneno de rata, y uno dice al otro, comamos de este veneno, está sabroso, y el otro dice, no, yo perdí un pariente a esto, el gran tío José, ¿entiende? Y entonces el uno dice comamos, y el otro dice que no, y por fin al que quiere comer convence al otro, y ambos comen, y ¿cómo terminan? Patas arriba, ¿entienden? Y entonces no debemos caminar en el camino de ellos, no debemos andar con ellos, porque estas cosas son destructivas para el creyente. Porque dijo Ezequiel, el alma que pecare morirá. Trae malestar, trae muerte a nosotros. Luego él dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues este se refiere a uno que asume una postura de juez y comienza a juzgar y comienza a hacer cosas así. Y hay disculpen lo que voy a decir, que no aman a Cristo, no quieren a la iglesia y se burlan de la iglesia, juzgan a la iglesia. Y si yo me pongo al lado de ellos, si yo escucho las cosas que ellos están diciendo, va a dañar mi vida espiritual. Por ejemplo, yo creo que ustedes están aquí porque respetan a Daniela y Marisela. Pero no puede faltar un día que llega alguien a tu casa o se topa contigo en el camino y te dice, te necesito decir algo en cuanto al pastor Daniel. ¿Qué es? Es un vampiro. Nació en Transilvania. Muerde a la gente, les chupa la sangre del cuello. ¡Ay, qué gacho! Yo no sabía esto. Y luego el cuate dice, ¿y este está mal? Sí, está muy mal. Y de pronto uno está tomando una postura para juzgar o enjuiciar al pastor, a la iglesia, a Dios, a la vida de Dios. Y cuando hacemos esto destruye la vida de Dios adentro de nosotros. Porque ni tú ni yo teníamos la vida de Dios adentro de nosotros antes de entregarnos a Jesús. Y cuando Jesús vino a nuestro ser, nos cambió, nos renovó, fuimos transformados, nacidos de nuevo. Y lo que Él nos dio, esa vida nueva que Él nos dio, que tan preciosa que es una vida increíble. No hay otra vida como la vida que Dios da a su pueblo en Cristo Jesús. Pero voy a decir, es una vida limpia, es una vida pura. Y si comenzamos a introducir lo que es la levadura de cómo la gente del mundo piensa, cómo la gente del mundo actúa, de cómo la gente del mundo juzga, si tú y yo introducimos esta levadura en nuestro ser, va a dañar a la vida de Dios que está dentro de nosotros. Y lo que va a pasar es que esta vida tan hermosa que teníamos se va a dañar, se va a corrompir, se puede morir y al rato nos sentimos peor que nunca. Por eso, nada más voy a agregar esto, por eso necesitamos lavar constantemente a nuestros corazones en la sangre de Jesús. En otras palabras, si me quedé embarrado, contaminado, ensuciado, si introduje algo a mi ser que me está afectando mal, yo necesito orar y decirle, Señor, perdóname, cometí un gran error en esto. Perdóname, lávame, límpiame. Y el Señor vendrá, nos lavará en su sangre, nos perdonará y nos renovará de nuevo en esta gloria y gracia que Él nos dio en el día que nos convertimos. ¿Me estoy explicando bien? Entonces Él dice primero, bienaventurado el hombre en camino de pecadores. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Aquel que no se pone allá, guarda, preserva la vida de Dios que está dentro de sí, y esta vida prospera, se enriquece, se hace más dulce, más alto, más increíble cada día. Porque realmente esta vida culmina en comunión con Dios. Y ya cuando estamos en una comunión con Dios, grandes y hermosas cosas pasan adentro de nosotros. Amén. Entonces, estamos hablando de oración, pero estamos en el Salmo 1. Y el Salmo 1 no habla de la oración.
El Salmo 1 habla de la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que no anduvo, que no estuvo, que no se sentó. Sino, ¿qué hizo este hombre? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. No medita en las cosas que la gente de este mundo hace, sino medita o piensa en otra cosa. Y aquí dice que la ley de Jehová es su delicia. Realmente el Antiguo Testamento es la ley. Ya la ley, los profetas, los salmos, etc. Y dice que el hombre quien es bienaventurado, que ha nacido de nuevo, que la vida de Dios está dentro de él, este hombre no se desvía en las sendas de nuevo de este mundo, sino ahora su enfoque ya es diferente. Su mirada cae en otro lugar. Y dice que lo que hace este hombre es que en primer lugar tiene un nuevo amor. Porque dice, ¿y qué dice aquí de la ley? ¿Y qué? Y en su ley medita de día y noche, pero antes de esto dice que la ley de Jehová es su delicia. La ley, la palabra de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan frecuente es que nace un niño sin hambre o sed para leche? Muy infrecuente. He conocido de un caso o dos, pero cuando nace un niño, después del susto, se pone a llorar, ¿sí o no? ¿Y qué quiere? Quiere pecho, quiere tomar leche, quiere comer. Y cuando uno nace de nuevo, escúchenme lo que voy a decir. Cuando uno nace de nuevo, nace con un deseo para la palabra de Dios. La ley de Jehová es su delicia. Yo no entiendo cómo puede haber alguien que nace bien, pero que no tiene hambre. Yo tengo 66 años, todavía tengo hambre, ¿entienden? Ya pasaron todos estos años, pero todavía tengo hambre. Porque el hambre es algo natural en nosotros, al nivel natural. Pero cuando uno nace de nuevo, nace un hambre, una sed adentro de él para la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela quién es Dios. La palabra de Dios nos revela cómo podemos acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos revela cómo debemos caminar en este mundo. Y lo más natural en todo el mundo es esto, que cuando uno nace de nuevo, nace con un deseo para las Escrituras. Voy a decir esto, hay algunos que casi al momento que nacen de nuevo, nace un rechazo en ellos para la Biblia, pero es porque los que están a su alrededor les están pegando con un palo diciendo, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia, convirtiéndolo en una ley en vez de un deleite. ¿Ok? Cuando yo nací de nuevo, estaba en el hospital y leí todo el Nuevo Testamento y la mitad del Antiguo Testamento en una semana. No tenía nada más que hacer, estaba en el hospital. Pero comencé a leer y dijo, Mateo, pues interesante. Pues Marcos, pues es como la versión abreviada. Lucas, pues casi igual. Luego Juan, wow, este es otro corte. Y luego los Hechos, y wow, los apóstoles, qué tan aventados. Y cuando llegué a Romanos, yo estaba encontrar a Julio César allá. Pero no le encontré el Imperio Romano. Pero encontré un libro un poco difícil de entender. Y claro, todos se vuelan al Apocalipsis y se vuelven locos y ya no quieren volver a abrir la Biblia por el susto que recibieron. Pero al fin de cuentas, nace algo en nosotros para la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando bien? Voy a decirles algo
triste. Yo me acuerdo mi madre me regañaba cuando yo era niño. Y en ocasiones mi esposa me regaña. No muchas veces, pero de vez en cuando. Y mi madre me regañaba antes de la hora de la comida. Roberto, vamos a comer adentro de poco. No vayas a estar comiendo papitas. No, mamá. No vayas a estar comiendo tus dulces. No, mamá, yo no, jamás. Ya estoy comiendo, pero me está regañando. Porque me decía, si tú estás tomando esta cosa, te va a arruinar el hambre y no vas a querer comer. Mi esposa en ocasiones me dice, no vayas a comer demasiado de esto porque vamos a comer a rato y ya preparé una comida. Ok. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Yo creo que hay muchas cosas que podemos comer en este mundo queriendo saciar nuestra hambre y sed, pero hay muchas comidas chatarras allá. Y más en el internet, hay muchas comidas chatarras. Lo que necesitamos es la leche pura de la palabra de Dios. Lo que necesitamos hacer es dejar algunas cosas no tan benéficas a un lado para agarrar el mero bueno, la escritura, la palabra, para alimentar a nuestras almas. Yo me acuerdo una vez de niño me fui al cine, mi madre me dejó en el cine. Fui, comí palomitas. Luego comí unos chocolates, luego un par de paletas y luego 3 o 4 refrescos y quién sabe qué. Y cuando salí del cine mi madre dice, vamos ahorita a la casa a comer. Y yo estaba tan lleno y hasta enfermo de las cosas que comí, cuando llegué a la casa vomité primero. Pero era por todo lo que consumí en el cine. Estos que son dañinas, que no nos hacen bien. Pero la palabra de Dios es todo lo contrario. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar o enriquecer nuestra vida de oración? Y uno dice, pero hermano, ¿estás hablando de la palabra? Sí, pero fíjense lo que dice aquí, otra vez el versículo 2. Dice, él no anda en estas cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ama, le es más precioso que oro, más dulce que miel. Ama la palabra. Y debido al hecho que ama la palabra, en su ley, la palabra, medita de día y de noche. ¿Qué hace con la palabra? Medita en la palabra. ¿Qué queremos decir con esta palabra medita? Yo creo que en un sentido podemos traducirlo en esta manera. Piensa en la ley de Jehová. O rumea como una vaca, ya comiendo su comida. Medita, piensa, pone atención a lo que está en la palabra. Porque conozco a personas, y yo lo he hecho, que mi gran meta en leer la Biblia solo es de arrastrar mis ojos sobre la página para que yo pueda decir que cumplí. Pero nunca cumplía. Pero que estaba leyendo. Nada más era, quiero cumplir. Pero no me detuve para decir, ¿y por qué dijo este cuate esto? ¿Y cuál fue la reacción? ¿Y qué pasó aquí? Y nunca me quedé pensando en lo que la Escritura dijo. Dijo Jonathan Edwards, un teólogo de hace 300 años. Dijo que la razón número 1 por la cual Dios nos dio inteligencia es para que pudiésemos comenzar a entender quién es Dios y cómo es Dios. En otras palabras, cuando Él nos creó, dice, ay, a este le voy a dar un cerebro porque quiero que me vea, que quiero que me entienda, quiero que me comprenda. Y tú y yo usamos nuestro entendimiento para todo, menos entenderle a Dios. Pero por eso tenemos inteligencia. Es para que podamos entender a Dios. Y es por eso que tenemos la Biblia. La Biblia es única. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia, dice la Biblia, fue inspirada por Dios. O en otras palabras, Dios sopló sobre hombres, quienes escribieron lo que sopló sobre ellos. Fueron inspirados por el Espíritu de Dios.
Y hace que la Biblia es un libro aparte, distinto de todos los demás libros que hay en este mundo. Porque al fin de cuentas la gran mayoría de los libros de este mundo fueron inspirados por el intelecto o por la emoción de hombres, y muchos de estos libros no son ni fu ni fa, no son ni buenos ni malos, pueden ser interesantes, pero nacieron de una fuente de inspiración humana. Lamento decir que hay 2, 3 libros en este mundo que nacieron de una inspiración diabólica, y ellos han tocado a vidas y las han arruinado. Adolfo Hitler escribió un libro en Alemania, Mein Kampf, que quería decir mi lucha. Y llegó a ser como la Biblia para el pueblo alemán delante y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un libro que formó la nación y la llevó a la ruina y resultó en la muerte de millones de personas. ¿Me explico? Hasta hay Biblias satánicas, y estos yo creo que vinieron del otro, no de Dios. Pero este libro que tú y yo tenemos aquí, la Biblia, realmente fue nadie jamás Dios. Por eso nadie jamás la ha podido destruir, nadie jamás ha podido en sí destruirla, contradecirla, etc. Porque es la Biblia, es la palabra de Dios, y los cielos y la tierra van a pasar, pero esta palabra no va a pasar. El hombre que es bienaventurado no anda en el camino de los malos, no anda en sí a los consejos de los pecadores, no se pone en la silla del escarnecedor, sino la ley del Señor, la palabra del Señor es su deleite, y él medita en esta palabra día y noche. Vamos a pensar un momentito. Él lee la palabra. Todos nosotros leemos la palabra. Pero les voy a hacer una pregunta, a ver si no es la experiencia común entre nosotros. Comenzamos a leer la Biblia y estamos leyendo, y de pronto una palabra ¡puing!, salta de la página. O unas palabras se quedan lo que yo voy a llamar iluminado, como si alguien hubiera arrojado una luz sobre algunas palabras. O hay algunas palabras que te llaman la atención. Un pensamiento que miras y dices, ¿y ese siempre estuvo en la Biblia? ¿O alguien lo metió en la noche? Porque de pronto vemos cosas que no habíamos visto antes, que nos llaman la atención. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? ¿Qué está pasando? En este momento, el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, ahora a nosotros nos las quiere iluminar, arrojar luz. Y es como si Él dijera, detente aquí, pon tus ojos sobre esto. Quiero que pienses en lo escrito que aquí está. Échale ojo. Y es una invitación de su parte, diciendo, detente aquí, comienza a pensar en este texto, a masticar el texto, a preguntar al texto, porque se lo voy a abrir. Y de pronto tú comienzas a leerlo y wow, yo no sabía esto, y wow, yo no veía esto, y wow, y ciertas cosas comienzan a salir del texto delante de tus ojos, y comienzas a decir, ahora sí entiendo. ¿Me estoy explicando? Te puedes quedar ahí un minuto, puedes quedarte 1 hora, puedes quedarte más tiempo, pero en sí lo que está pasando es, el autor del libro te está queriendo enseñar lo que está escrito en el libro. Hay un hombre que se llama John Bevere. Hace años él escribió un libro sobre la profecía que se llama Así dice el Señor. Yo leí su libro 3 veces, 2 veces en español y 1 vez en inglés, y no lo entendí. Y estaba frustrado. ¿Cómo es que puedo leer este libro 3 veces en 2 idiomas y no entiendo lo que está diciendo? Me frustró. Y por la gracia de Dios, una noche en Ciudad Juárez, él era un orador allá, yo me fui a la conferencia,
Y tuve la oportunidad de sentarme, o mejor dicho, sentarme a su lado, y ahí estábamos cenando. Y comenzamos a platicar y por fin le dije, oye John, una pregunta. ¿Qué? Tú escribiste un libro que se llama Así dice el Señor. Ajá. Me da vergüenza decírtelo, pero yo lo he leído 3 veces y no lo entiendo. No discerno cuál es la cabeza ni la cola del asunto. Dime por favor, ¿de qué se trata el libro? Y en 2 minutos me explicó el libro, me dio la llave. El libro quiere decir esto. Ah, ahora entiendo. La bendición que yo tuve aquella noche es esto, que el autor del libro se convirtió en mi tutor. El que escribió el libro estaba a mi lado y yo le podría preguntar, ¿qué quisiste decir cuando dijiste esto? Y él me dijo, ¿me explicó? El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, habita en nosotros. Y entonces tú y yo, disculpen, tú y yo podemos comenzar a leer la Biblia, pero el Espíritu Santo, quien nos dio vida nueva, Él está con nosotros y Él nos quiere enseñar lo que está escrito en las Escrituras. Y entonces Él nos abre los ojos y Él dice, ¿ves esto? Ya estamos y meditando y ya comenzamos a entender lo que está escrito. Ahora, para llegar a la oración, el tiempo ya me... Te ilumina si el Espíritu Santo te ilumina un pasaje, mientras tanto que tú estás leyendo la Biblia, ¿no será que es como si Dios mismo te estuviera hablando? Yo creo que sí. Y entonces, si yo estoy ahí con el fin de orar, y Dios me habla algo de las Escrituras, de pronto lo que yo creo es eso, Él me está hablando algo de las Escrituras, entonces yo voy a orar conforme a lo que Él me está diciendo. Si Él me está hablando de quién sabe de qué, y yo lo veo, yo digo, si Él me está hablando esto, pues yo voy a orar conforme a lo que Él me ha mostrado. Y entro yo en un diálogo, en un sentido, con Dios. Él me está hablando por su palabra, yo le estoy hablando por la oración. Y cuando yo entro en este diálogo con Él, de pronto ya no es que nomás estoy presentando una lista de peticiones a Dios en esperas de Él que me va a oír, sino que estoy dialogando con Él, estoy escuchando lo que Él está diciendo y estoy orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es aquel que iluminó el texto, Él es aquel que me encaminó por allá, y entonces ha de haber algo allá por lo cual Él quiere que yo ore, para que al fin de cuentas yo me puedo entrar en una dimensión más profunda, más alta, más fuerte de oración con Él. Porque Él me está hablando y yo estoy orando. Y en esto me está revelando sus pensamientos, me está revelando lo que Él quiere que yo entienda y sepa. Y al fin de cuentas comienzo a orar así. Y lo interesante es que el Espíritu Santo nos puede hablar de un montón de textos y textos inesperados. Y yo creo que cuando nos habla de textos, primero es porque, nos quiere llevar a orar conforme a estos textos. Pero también es como que Él quiere lavar a nuestro corazón con esa palabra. Quiere lograr algo en nosotros. Yo me acuerdo hace un par de años, hay un texto en Hebreos que habla de adorarle a Dios. Y ya me pegó como una bomba. Y estuve 2 horas orando y adorando a Dios en cuanto a su reino inconmovible. Y era tan fuerte la cosa. Y digo esto por decir que muchas veces vamos a orar, no abrimos las Escrituras, no damos oído a Dios, nada más llegamos ahí para cumplir o llegamos ahí con la finalidad de presentar nuestra lista de peticiones, pero la verdad es que no estamos en contacto, solo estamos pasando tiempo.
Y yo creo que Dios quiere enriquecer a nuestra vida de oración para que al fin de cuentas podemos sintonizarnos con Él y siempre empiece con las Escrituras. Dijo Martín Lutero, yo nunca oro sin antes leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque quiero ver qué me va a decir Dios a través de la palabra. Y de lo que Dios le decía, agarraba su hilo, si puedo decir esto, para la oración e iba en pos de la oración de esta manera. ¿Me estoy explicando bien? Yo creo que Dios puede y quiere enriquecer a nuestras vidas de oración. Y yo creo que es necesario. Y yo creo que viene por medio de las Escrituras. El chiste es muchas veces cuando yo voy a orar, leo tanto la Biblia que se me olvida orar. Pero tengo que decir, no, estoy disfrutando mucho la palabra. Pero Dios me está hablando cosas y yo necesito ir en pos de estas cosas para ver su aplicación, porque existe alguna razón por qué me está diciendo estas cosas. Ahora yo sé que lo que estoy diciendo a muchos puede parecer latín y van a decir, ¿de qué dijo el hermano? Simple, antes de leer o antes de orar, lee tu Biblia y cuando Dios ilumina un texto, medita en este texto y ponte a orar sobre este texto y a ver hasta dónde llegas. Pero creo que vas a encontrar una puerta abierta con un río fluyendo, con en sí la sabiduría de Dios revelada y tú vas a salir de ahí bienaventurado, fortalecido en lo que es tu vida y tu vida de oración en Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar. Padre, tú quieres enriquecer a nuestras vidas de oración. Y yo te pido, Señor, mucha gracia sobre todos los que están aquí, para que nuestra vida de oración pudiera ser enriquecida por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Porque si nuestra vida de oración es enriquecida, vamos a estar en una comunión mayor contigo. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.